Buenos días y buenos días a todos y a todas. Rápidamente una serie de cuestiones. Las primeras son dos cuestiones internacionales de actualidad, pero que no podíamos dejar pasar. En primer lugar, la situación en el Sáhara Occidental, que como saben nos preocupa a nuestro grupo parlamentario. Creo que debería preocupar y preocupa al conjunto de la sociedad española. Creo que estamos muy preocupados por lo que está pasando en estas últimas horas, días, semana en el Sáhara, ante lo que evidentemente parece una ruptura unilateral del alto el fuego de estos últimos años por parte de Marruecos. Creemos que se está trabajando evidentemente en que la comunidad internacional, Naciones Unidas, tomen posición al respecto, pero creemos que hay que activar todos los mecanismos para parar esta agresión y, en todo caso, sobre todo, creo que es de consenso que el Estado español, que tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui, de ningún modo puede permanecer impasible ante esta situación. Y ya digo, creo que ante esta vulneración del alto el fuego es imprescindible llevar a las dos partes, pero a Marruecos, a una mesa en la que se pare esta situación y en la que de alguna forma, de una vez por todas, se respeten los derechos del pueblo saharaui. En ese sentido, enviar desde Galicia en Común todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra solidaridad con el pueblo saharaui. En segundo lugar, muy rápidamente también sobre Brasil. Es cierto que son unas elecciones municipales, que es una cuestión aparentemente de política local, pero creemos que es un paso más en la fotografía que se dio en Bolivia, que se dio en Argentina hace un año, que se dio hace pocas semanas también en Estados Unidos, y una fotografía que básicamente lo que dice es que los pueblos se están poniendo claramente que el tiempo de la política del odio se acabó, que el tiempo de la política de la extrema derecha se está acabando, y evidentemente creemos que en el Estado español también se tiene que acabar el tiempo de la política del odio, que en este caso, en este país la representa la extrema derecha. En ese sentido, precisamente, sobre un tema que va hoy a debate, el Grupo Vox nos trae a debate una proposición de ley relativa a la aplicación y desarrollo del artículo 3 de la Constitución mediante la adopción de medidas para asegurar el deber de conocer el castellano. En primer lugar, además de redundar en esa política del odio a lo diferente, creemos que es una pérdida de tiempo. Creemos que es evidente que una lengua que tiene más de 500 millones de hablantes en el conjunto del mundo en ningún caso está en riesgo. Creemos que, además, el castellano evidentemente está protegido ya constitucionalmente, y no entendemos por qué el Grupo Parlamentario Vox nos hace perder el tiempo de nuevo con una proposición de ley nada más y nada menos como esta. No lo entendemos, salvo por esa voluntad inquebrantable de la extrema derecha de hacer política del odio a lo diferente. En ese sentido, decirlo con claridad, ese país pequeño, oscuro, ese país pasado y monolingüe, por cierto, de Vox, de las derechas, también del Partido Popular, es pasado, y creo que afortunadamente vivimos en un país plurinacional y plurilingüe, y eso es lo que hay que trabajar y potenciar. Lo decimos, llama la atención que precisamente traigan este tipo de iniciativas cuando sistemáticamente se da la situación de que es precisamente en aquellos territorios del Estado, en aquellos países del Estado donde tenemos diferentes lenguas o lengua propia, donde sistemáticamente se dan mejores resultados en muchos casos por parte del alumnado en lo que tiene que ver con el conocimiento en la materia de lengua castellana. En Galicia sabemos bien que además hay muchos niños y niñas que entran, bien sean galegofalantes o bien sean castellanohablantes, entran en el colegio, todos salen sabiendo hablar castellano, y sin embargo muchos y muchas salen sin hablar gallego. Ese es el problema fundamental que tenemos, y lo que tenemos, por lo tanto, es que potenciar las diferentes lenguas que tenemos en el Estado, esa rica pluralidad, y no ese mundo monolingüe y monocolor que nos quiere imponer nuevamente la derecha 40 años después de que dejáramos atrás ese mundo monolingüe y monocolor. Nos preocupa también lo que está saliendo al respecto de la posible fusión de bancos. Nos preocupa porque creemos que no es positivo
pues esa concentración bancaria, pero además nos preocupa, y hay que decirlo, por los trabajadores y las trabajadoras del sector bancario. Estamos hablando de que se pueden cerrar nuevamente centenares de oficinas, de que se pueden perder centenares de puestos de trabajo y además la noticia de que se concentre todo lo que tiene que ver con el capital bancario pues no nos parece evidentemente positivo y creemos que hay que estar expectantes para no repetir errores de otros tiempos. Sobre la situación del rey emérito es ya tal la cascada de noticias, de informaciones casi diarias, si no semanales, que tenemos sobre el rey Juan Carlos, que creo que es inaplazable, es evidente que debería de volver, que debería de una vez por todas de dar explicaciones de todas esas donaciones, gastos fastuosos, viajes, dinero, en definitiva, sin aclarar su procedencia, que estamos viendo diariamente que aparece. En definitiva, parece que Juan Carlos de Borbón es hoy por hoy el primer promotor de la tercera o de una nueva república en el Estado español. Finalmente, hoy sabemos que los Franco piden posponer la entrega de Meirás 2 meses para que puedan retirar los bienes. Bueno, creemos que la semana pasada fue una magnífica noticia, que la abogacía del Estado se presentara, se personara, pidiera medidas cautelares para evitar que los Franco se llevaran de Meirás lo que es un patrimonio de todos y de todas, especialmente, por cierto, la ciudadanía de Sada, la ciudadanía gallega, y por lo tanto, esperamos que los Franco entiendan de una vez por todas que el tiempo de la impunidad en este país se acabó. Y por mi parte, nada más. No sé si... Hola, buenos días. Quería preguntarle, no sé si están satisfechos con los presupuestos, con la aportación para Galicia y, en segundo lugar, si creen que el Gobierno no está siendo suficientemente contundente con lo que está ocurriendo con el conflicto saharaui. En primer lugar, sobre los presupuestos y Galicia. Bueno, lo hemos manifestado en esta Cámara, en sede parlamentaria. Bueno, creemos que son unos, en primer lugar, unos presupuestos históricos que rompen con la senda de la austeridad, que rompen con la senda de los recortes y después en lo que tiene que ver con Galicia responden a demandas históricas de Galicia y de nuestro grupo parlamentario de estos últimos años, como puede ser la regeneración de Río-Burgo, como puede ser la movilidad interior por la vía del transporte ferroviario, como puede ser también, pues evidentemente, esa demanda pues de lo que tiene que ver con la AP9, con esa bonificación a los peajes, que creemos que es un primer paso de otros que hay que dar para que de una vez por todas la AP9 sea, en primer lugar, transferida, en segundo lugar, pública y gratuita. En definitiva, nos parece que son unos presupuestos que además van a muchos de los elementos fundamentales que necesitamos en Galicia, como puede ser dependencia, como puede ser sanidad, como puede ser educación. Por lo tanto, creo que es evidente que unos presupuestos siempre pueden ser mejorables, pero son un punto de inflexión, mejoran la propuesta de presupuestos generales de Estado que no salió adelante hace ahora mismo 2 años y por lo tanto creo que, en definitiva estamos satisfechos y satisfechas. Son unos buenos presupuestos para los gallegos y para las gallegas. Por cierto, a este respecto, decir que no entendemos cómo hay fuerzas que se dicen progresistas, que se dicen de izquierdas, que particularmente fuerzas gallegas, que se desmarcan de la mayoría progresista de este hemiciclo, que además presentaron una enmienda a la totalidad, nada más y nada menos. Eso quiere decir que parece que quieren que continúen los presupuestos de Montoro. Por lo tanto, esas fuerzas políticas que se dicen de izquierdas y que se han desmarcado del bloque progresista tendrán que aclarar qué es lo que hacen finalmente, si prefieren que caigan las cuentas, que caiga esta propuesta de presupuestos generales del Estado, que continúe en vigor los presupuestos generales del señor Montoro o que haya unos presupuestos generales que son los más sociales y que además, evidentemente, son unos buenos presupuestos para el conjunto de los gallegos y las gallegas. Por lo demás, sobre la cuestión del Sáhara, sabemos que se está trabajando, sabemos que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se lleva trabajando desde
hace semanas, pero especialmente con intensidad en estos días. Pero en ese sentido, bueno, nosotros somos también muy claros. Creemos que nuestra responsabilidad como país es total y, bueno, lo que pedimos es una implicación del conjunto de fuerzas parlamentarias, un apoyo del conjunto de fuerzas parlamentarias y también que se continúe trabajando porque, como decía, tenemos una responsabilidad histórica con el Sáhara, con solucionar ese conflicto, con ser un actor que ayude a solventar ese conflicto y, por lo tanto, bueno, en ese sentido sabemos que se está trabajando y vamos a continuar trabajando y empujando para que se trabaje en esa línea. Buenos días. Quería preguntarle por otro tema que sabemos que es de especial sensibilidad para su grupo parlamentario y ahora que están en el Gobierno quería ver también bueno, pues qué opinión le merece la situación que están denunciando muchas ONG, muchas asociaciones civiles, también muchos medios de comunicación que se está viviendo en Canarias, los casos de devoluciones en caliente. Hay multitud de denuncias, el Ministerio del Interior lo niega, pero el otro día parece que se fletó un avión con la expulsión, no se sabe todavía muy bien si de manera regular o irregular, de decenas de personas migrantes y la situación que se está viviendo allí. No sé cómo lo están viviendo ustedes. Gracias. Pues, gracias por la pregunta. Pues con enorme preocupación. Creo que es evidente que, además, sobre esta cuestión no solo es lo que diga yo, es lo que también dice el acuerdo de gobierno, que habla al respecto, el acuerdo de coalición habla al respecto de esta cuestión y creemos que, bueno, hay que, por una cuestión de respeto a los derechos humanos, de respeto, además, en muchos casos a los convenios que hemos firmado, creemos que, bueno, hay que solventar esta situación que se está dando con las devoluciones en caliente. No es de recibo que se dé y, bueno, desde nuestro grupo parlamentario vamos a trabajar, en primer lugar, para tratar de resolver las causas estructurales que llevan a miles de personas a tener que tomar esta decisión, esta difícil decisión. En segundo lugar, creo que es evidente, lo estamos diciendo públicamente, hay que trabajar para que haya vías seguras para toda esta población migrante, para muchos de ellos además son población refugiados y refugiadas y, bueno, creemos que, ya digo, hay que intentar acabar con esta situación que se está dando en Canarias que, bueno, no solo es lacerante para los derechos humanos, sino que también, bueno, evidentemente preocupa a los canarios y a las canarias y, por lo tanto, hay que trabajar para solventarla de forma inmediata.